¿Qué tal? Saludos, amigos, amigas, buenas tardes, bona tarda para toda la gente de Cataluña, bona vesprada para toda la gente de la Comunidad Valenciana de Alicante, especialmente que se conectan a esta hora a los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol para seguir las evoluciones de las chicas del fútbol y vóley playa Sol de Alicante, que se enfrentan en el primer partido de esta jornada vespertina a las catalanas, a las gerundenses del Roses Platja. El Roses Platja actualmente es cuarto clasificado del grupo A de la segunda división, tiene 7 puntos, sobre todo, aunque matemáticamente tiene alguna posibilidad de ir al ascenso directo, son posibilidades muy reducidas, tendrían que pasar muchísimas cosas extrañas, sobre todo con los rivales, con las rivales directos, pero sí que tiene una muy buena posición el equipo de Roses para estar en una muy buena posición de cara al playoff de ascenso en la localidad malagueña de Torrox. Son cuartas las chicas de Roses con 7 puntos, un balance de golaveras a su favor también de 7 goles positivos. ¿Pueden mejorar esta clasificación? Pues podrían mejorarlo, podrían optar a un tercer puesto. De momento son cuartas, dependen de sí mismo para tener el pasaporte para viajar a Málaga, a jugarse el ascenso allí. Y por otro lado tenemos al fútbol y vóley playa Sol de Alicante, que ahora mismo es sexto clasificado, que tiene a 3 puntos esos puestos de playoff y que están obligadas pues a ganar, a sumar de 3 en esta penúltima jornada de la fase de grupos para llegar a la última, a la jornada de mañana en la matinal, con posibilidades de colarse a última hora, incluso en ese quinto puesto de la clasificación que ocupa actualmente el equipo melillense de la Peña Real Madrid de Melilla. Así que, además, tenemos sobre la arena esa pelea que hay entre los 3 equipos de cola del grupo A, con Alicante, con Spartan Beach Soccer, que esta mañana ha caído goleado por 1-8 contra Black Wolf Academy, que momentáneamente es líder de grupo, y luego también está en esta misma pelea el otro equipo representativo de la ciudad de Alicante, el Maristas de Alicante, que cierra la clasificación también con 3 puntos. Ahí vemos de rojo al equipo de Alicante, de amarillo fluorescente al equipo de Girona, al Club Sports Roses Playa. La verdad es que hay muchísimo interés concitado en ese orden final de los acontecimientos, los 4 equipos que van a playoff y sobre todo también quien elude un poco el farolillo rojo, para volver a casa un poco, digamos que con esa satisfacción de no haber quedado como últimas en este grupo de 8 equipos. Ya saben, equipos de Melilla, equipos de la Comunidad Valenciana, equipos también de la Comunidad Catalana. Esta mañana hemos visto una muy buena versión del equipo de Rubí, del equipo de Barcelona, el Black Wolf, que ha goleado por 8-1 a las valencianas del Spartan, y como decimos, con esos 3 puntos y esos 7 goles positivos, ese golaveras, pues se han puesto momentáneamente y a la espera, sobre todo el partido que viene después a este, se han puesto líderes de manera temporal. Ya veremos si temporal o de manera definitiva, porque mañana, como decimos, en la matinal hay otra jornada también importante. Bueno, importante porque es la última, será la decisiva. Todo preparado, el árbitro principal de este partido, Luis Miguel Díaz, a la altura de este banderín rojo que delimita los 2 terrenos de juego. A la izquierda tenemos a Roses Playa, a la derecha tenemos a Sol de Alicante. Va a sacar de centro, va a disparar, va a rematar por primera vez el equipo gerundense, que viene con Mireia, con Paula, con Alicia, Judith, Nacha, son 2, Florencia, Cintia, Grace, Ana Lucía, Julia Prat y Adriana Kerr. Esperando el ok, esperando que se hagan las 5 en punto, el cuarteto arbitral, balón a tierra, y va a ser Roses Playa, el Club de Sports Roses Playa el que lo ponga en juego. La levantarán y posiblemente buscarán ya un primer lanzamiento entre palos para intentar batir a la portera alicantina. Ahí vemos de fondo a aficionados que han venido muy bien equipados para lo que conlleva el día de hoy. Recuerden, alerta naranja por calor en media España. De momento aquí en la Comunidad Autónoma de Cataluña y concretamente en esta provincia de Barcelona, la alerta de momento es solo amarilla. Bueno, pues no han optado por lanzar en un primer momento las jugadoras de Roses, han decidido jugar ahí a la izquierda, pero no les ha salido esa jugada, bueno, pues a buen seguro preparada
trabajada de inicio para comenzar este partido. Primera bola para las alicantinas. Ahí se la intenta llevar Nuria Marco, ha estado a punto de perder el balón. Les llega a la portera. Hemos visto en los prolegómenos del partido que, bueno, ahí ven la tonalidad de la arena de esta instalación deportiva, muy cuidada, muy mimada por el Ayuntamiento de La Roca del Vallès y también por la Federación Catalana. Ha funcionado la manguera, ha funcionado la manguera bien. Bastantes minutos en la previa de este partido y me imagino que también entre los periodos para intentar, bueno, pues que la temperatura sea un poquito más óptima. Meteorológicamente hablando, circunstancias difíciles, algo de viento también. Lo vuelve a intentar Roses. Ahí está el disparo a portería y adentro. Balón muy difícil para la portera. Inaugura el marcador, inaugura el electrónico Roses con gol de Alicia Catherine Rosana Povey. El primer gol para el equipo catalán. Como decíamos, muy difícil para la portera porque ese balón le botó antes, salió escupido y ahí las porteras, pues muy difícil. Fíjense, bota aproximadamente medio metro, un metro y medio antes de la portera y ahí la altura que va a coger el balón es prácticamente indescifrable. Se estrena el marcador Roses con ese gol de Alicia Catherine. Se lo anotamos también esta mañana en el partido matinal. Ha habido goles desde muy temprano. Ahora ha estado a punto. Llegó el gol del empate con ese saque directo de Sol de Alicante, un club dual. Recordamos el nombre el del equipo alicantino: Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. O sea que tienen diferentes divisiones para estos deportes de playa que retoman el protagonismo a estas alturas de verano, a comienzos de verano. Bueno, aunque ya lleva tiempo en el calendario el fútbol playa, también con las competiciones internacionales. Selección española consiguiendo éxitos, por supuesto, también la femenina. Vamos a ver este intento de contraataque de Roses. Se quiere quitar el balón de encima a la última jugadora de Sol de Alicante. Y ahí está montando ataque desde atrás. Es Alika Cobal. Recibe el apoyo de su compañera en portería. De momento una jugadora tan solo en la presión. La autora del gol, Alicia Catherine. Balón a campo rival. Toda la ventaja del mundo para la portera de Roses, que no es otra que Ana Lucía Tan. Juegan las de amarillo. Ahí ven a Nacha Garrote moviendo el balón de un lado a otro, esperando esas presiones que generen los huecos a la espalda. Ha estado a punto de encontrarse con esa peinada, un 2 contra 1. El equipo de Roses, que desde el primer minuto de juego, recordamos, dominan el marcador. El equipo entrenado por Cristina Elisa. Balón para Alicante. Vuelven a iniciar jugada de la misma manera. Ojo a ese choque entre compañeras. Felizmente parece que sin consecuencias. Intentaba armar el contraataque Roses. Y con otro lanzamiento de larga distancia ha estado a punto de meter de nuevo en un compromiso a la portera rival. Vuelve a iniciar la jugada de manera similar el equipo alicantino, pero de momento sin resultados. Ha estado ahora a punto de robar balón Silvia Hernández. Rápida, muy rápida Ana Lucía. Balón en el centro del campo. Ahora por la derecha. Vuelve a probar peligro Roses. Cuidado que tiene el disparo con la zurda. Golpean una defensora. Repliegue de Sol de Alicante. Intentando achicar agua o achicar arena. Achicar balones sobre todo. Y el intento de contraataque demasiado ladeado hacia el lado derecho ahora para el Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Empieza a imponerse un poquito también en sensaciones, con llegadas algo más claras, el conjunto gironí. Juega desde atrás, el toque de primeras, estuvo a punto de convertirlo todo en un 1 contra 1 ahí, en esa jugada dirigida para Cintia Villarreal. Balón de nuevo para la portera. 1 contra 1 en el lado derecho. A la altura de la medular sale el balón de banda. El reloj sigue corriendo. Se han consumido ya 3 minutos y medio de encuentro. Recibe Fátima. No logró encontrar a una compañera. Cuidado que hay muchos huecos por tapar por parte del equipo de rojo. El desborde ahora de Alika Noval, que es la que inicia. Anteriormente lo habíamos en banda izquierda, ahora por banda derecha. Esos ataques del equipo que parte como visitante en esta... Como local, perdón, en esta jornada, en todas las jornadas, en todos los partidos oficiales, independientemente del tema geográfico, hay un equipo que es local y hay otro equipo que, federativamente hablando, pues es visitante. En este caso, local, Sol de Alicante, visitante, las chicas del Roses. Lanzamiento sin problemas
para la portera, en este caso visitante. Bueno, podríamos decir, ¿no? 130 kilómetros desde Roses, que es localidad costera, hasta aquí la Roca del Vallés, seguramente que con acompañamiento en las gradas. Como esta mañana ha habido también acompañamiento de la gente de Rubí acompañando a su equipo Black Wolf en la victoria de esta mañana contra Spartan, el equipo valenciano. Sigue cargando el juego Roses, balón atrás. Tiene toque atrás para la portera. Lo coge con la mano para darle distancia. Finalmente la juega en corto. Difícil desbordar ahí sobre Parado. Ahora en dinámico un poquito más fácil, ¿no? Para Roses. Cuidado que sigue la llegada a línea de fondo y la asistencia a placer para el segundo gol de Roses Playa. Ahí está el segundo gol del equipo gerundense. Está siendo bastante efectivo, ¿eh? Prácticamente 2 lanzamientos a portería, 2 goles para el Roses Playa después de este desborde. Ahí pierde la posición ahí Sondoz. Llegada a línea de fondo y bueno, pues con algo de suerte también Paula Fernández, porque el balón le cae a una altura de poder empujarla, ¿no? Pese al bote que experimenta el balón antes de llegar a la posición de la dorsal número 3, Paula Fernández, que se estrena cuenta goleadora en esta doble jornada que vamos a tener aquí en la Roca del Vallés. Empieza a doblar el brazo del rival en el pulso el equipo de Cristina Elisa. Muy incómodo, ¿eh? Muy incómodo el fútbol y vóley Playa Sol de Alicante, que introduce jugadoras de refresco y súper efectivo, lo decíamos, ¿eh? Roses Playa en este arranque de partido, prácticamente 2 ocasiones. Ya decíamos que las sensaciones también eran de superioridad manifiesta por parte del equipo Fosforito, pero qué efectividad, ¿eh? Con 2 llegadas a portería. Recuperación ahora en campo rival de nuevo. Ahí está la dorsal número 10. Golpea el balón en la defensora Lucía Rico. Ha salido de banda. Y ojo que ahí está el tercero. 3 de 3 para Roses. Otro gol más para Roses Playa. Está prácticamente a gol cada 2 minutos. Y de nuevo solo apuntamos a Paula Fernández. También el tema del average. Lo venimos comentando desde primera hora de esta mañana en la retransmisión del partido entre Black Wolf y Spartan. De cara a un posible empate a puntos, está el tema del gol average. Y los 3 equipos de arriba pues están en un pañuelo. Y cuarto y quinto, que de momento luchan por ese orden en los puestos de playoff de ascenso. Ojo al larguero ahora, en la primera escaramuza que ha tenido Sol de Alicante. Estábamos comentando el tema del average. Bueno, pues ahora mismo los que luchan por ser cuarta y quinta. Ojo que puede llegar el cuarto, ojo que puede llegar el cuarto. Bueno, pues mira, alguna tenía que fallar. El conjunto amarillo. Pues ahora mismo tendría Roses Playa un +10, con 10 puntos. Números mondos y lirondos, ¿eh? 10 puntos más 10 en el average. Esto sería superar a la Peña Real Madrid de Melilla, el que veremos también en el último partido del turno. Esta tarde enfrentarse al Maristas de Alicante, que de momento es el colista, un farolillo rojo que es compartido con Spartan Beach, el mencionado Spartan Beach, y el Fútbol y Vóley Playa de Alicante. Bueno, pues 2 goles de Paula Fernández, un gol de Alicia Catherine. Parece que quiere reaccionar ahora Alicante. Vamos a ver esa jugada. El rechace. Ha tenido que ir al suelo con todo Nazaret Sánchez para intentar por lo menos meter ese balón en la portería de Roses Playa. Lanzamiento de esquina, busca segundo palo. Pues prácticamente sus compañeras habían ido todas al primero o cerca del primero, así que salió el balón mansamente por línea de banda. Vuelve a cargar el ataque Roses Playa buscando el cuarto. Muchísima efectividad, 4 ocasiones de gol, 3 goles. Roses Playa. Muy incómodas las alicantinas. Luego veremos al otro equipo de Alicante también. Bueno, ya lo hemos comentado. El Maristas de Alicante, que se enfrentará a esa Peña Merengona de Melilla. Esa Peña del Real Madrid. Que además comparte colores, jugando de morado y parte del escudo también representativo del equipo al que hace tributo.
De nuevo Roses, qué buena combinación de Roses, balón por abajo, hasta por abajo también se les da bien ahí jugar de primeras, intentaba Nacha Garrote ahí, un desborde en el 1 contra 1 en esta zona derecha, ya ha ganado alguno. De nuevo Roses, bien ahora actuando en defensa Alexandra, jugando balón atrás, y qué desajuste ahora, lo acabamos de ver. Se iba una jugadora al cambio, parecía un desmarque, en realidad se iba al cambio y al final la portera ha mandado el balón ahí. Bola para Roses de nuevo. Nacha Garrote en asociación con su portera. Nacha Garrote aprovecha la inercia de ese movimiento para un desmarque a la espalda. El balón pasó por encima del travesaño de la portería del Sol Alicante. Se incorpora al partido Fátima Ainau. Ahí la ven de espaldas, dorsal número 6. Va a recibir posiblemente el balón. Ahí está, procedente del brazo derecho de su portera, con el muslo Roses. Ha estado mejor en lo primero, en el control orientado, que luego en el lanzamiento. La jugadora del Roses, con este marcador tan favorable. Me imagino el staff del equipo gironí también, un poco repartiendo minutaje en este exigente fin de semana. Mañana tienen partido también. Bueno, mañana se lo juegan contra Igicontrol Melilla, se lo juegan del todo. Para ir a ese paquete final de equipos que viajará a Torrox, a Málaga. Va a ser saque de banda para Sol Alicante. La encargada Fátima. Ahí está Fátima, buscaba palo largo. Había dos compañeras ahí, pero también dos jugadoras bien replegadas de Roses para defender. 2 últimos minutos del primer periodo. Casi como si fuera un córner, aunque es un saque de banda. Con el pie, podía haberla puesto de manos también. El rechace. Vamos a ver para quién. Finalmente, de nuevo servicio de banda para las de rojo. Vuelve a optar por jugar con el pie. Buscaban ahí a Fátima en el desmarque. Campo abierto ahora para Roses. Muy bien Fátima, metiendo el cuerpo. Es un poquito más alta, es un poquito más grande la jugadora Alicia Caterín, que no ha podido ganar ese duelo, ese 1 contra 1. Recupera el balón, eso sí, Roses Playa. Y pasó por encima el balón ahí a la jugadora que se proyecta por esa banda izquierda. Parece haber levantado un poquito el pie del acelerador Roses Playa, aunque también es verdad que, de cierto modo, es lógico y normal por esa brutalidad efectiva que tenía cara a puerta contraria en los primeros minutos de partido. Balón atrás para la portera. Recuerden, la cesión está permitida. Estos apuntes que siempre solemos dar para el público neófito. Está permitida una cesión por posesión de balón a la portera. Eso sí, las siguientes ya tienen que ser jugando con el pie la arquera. El acoso ahí de Inmaculada, Oliver, roba balón finalmente Alicante, busca recortar distancias, no ha podido mantener ahí la verticalidad Claudia Rodríguez. Vamos a ver este campo abierto ahora para Roses en el lado derecho. Está sola, son dos, juega con una compañera, se hace la superioridad. Qué bien, ha ido al suelo ahí la defensora, desde el suelo también. La atacante de Roses comete falta y va a ser tiro libre, eso sí, largo, lejano, a favor de Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Aquí vemos la acción repetida. Muy bien la defensora yendo al suelo sin perder posición. Y luego, pues desde el suelo, con la posición ya perdida, el atacante pues intenta robar de nuevo el balón, cometiendo esa falta que desemboca en este tiro libre sin barrera. Ya saben, todas las faltas, sean donde sean, sin barrera, en este deporte del fútbol playa. El lanzamiento va a ser de Nuria Marco. Allá va Nuria Marco. Pierna derecha, Nuria Marco. Le bota adelante a la portera. Quizá debía haber botado un poquito más adelante para que fuera un poquito más difícil para la portera rival. De momento sin estrenar su casillero Sol de Alicante. Aunque bueno, parece haberse repuesto un poquito de ese sorprendente 3-0 inicial. Pugnando ahí las chicas del Sol Alicante. Ahora un poquito más directas, un poquito más verticales. Lo que les está dando un poquito más de seguridad atrás. Juega Roses Playa por mediación de Julia Prat. Julia Prat espera a que se activen las presiones. El lanzamiento, Julia Prat ha estado a punto de ser el cuarto y el rechace. Sí, lo acaba invocando su compañera. El lanzamiento previo era bastante dificultoso. Muy difícil para la portera. No pudo bloquear. Con desviar tuvo suficiente y ahí está la capitana
que ha conseguido el gol número 4. Ahí ven, ese lanzamiento sí que le bota muy encima a la portera, y desde el suelo la dorsal número 7, Nacha Garrote, que estrena su cuenta particular, consigue el primer gol en su cuenta, el que es el cuarto para este súper efectivo Roses Playa. 6 ocasiones yo tengo anotadas, 4 goles han ido a la cazuela. Uf. Pues vaya, con el cuarto clasificado de este grupo A. Acaba el primer periodo, superioridad manifiesta del equipo amarillo, necesita mejorar el equipo de Alicante. Vamos con la jugada más interesante de este partido, unas repeticiones y volvemos enseguida con el relato de la segunda parte. Ahí tenemos a nuestra izquierda ahora mismo al Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, que ahora atacará hacia esa portería con ligera ayuda del viento. Tiene mucha tela que recortar, mucha tela que remontar, porque el primer periodo, sobre todo, como decimos, en efectividad por parte de Roses Playa, ha sido inmejorable. Bueno, vamos a ver si recompone un poquito el tipo, el equipo alicantino, el equipo que viste de rojo. Ahora tenemos a nuestra izquierda al Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante, a nuestra derecha Roses Playa, el equipo que viste de amarillo, que forma esa pequeña barrera con dos jugadoras, una de campo y la portera también, intentando defender el marco para el presumible remate del centro del campo, remate inicial del equipo alicantino. Juegan a derechas, el lanzamiento iba fuerte, ¿eh? Al final tuvo que meter el cuerpo la portera, aparece también la otra portera, mete rápidamente el balón a campo rival, el control largo de la jugadora de Alicante, cuidado con esa proyección de Julia Prat. No pudo irse en el duelo, en el 1 contra 1, ahora tenemos otro 1 contra 1 y al palo el lanzamiento de Sol Alicante, que ya
Estuvo cerca en una ocasión del gol en el primer periodo. Ha estado cerca ahora Desiré Robledillo de conseguir el gol. Bueno, ya empieza a merecer por lo menos recortar distancias, ¿verdad? El Sol de Alicante ante este equipo que ha castigado mucho. Este equipo que viste de amarillo, procedente de la provincia de Girona. El balón que cae casi con nieve. Ahí tenemos un 2-2. El ataque del Roses. Ahora probando la portería que ha defendido en el primer periodo. Va a salir la portera de Roses con todo a su favor. De manos, el lanzamiento a la espalda. Vamos a ver el duelo. Se va bien en el duelo la jugadora del Roses, Julia Prat. Julia Prat llega a línea de fondo. Sigue Julia Prat, manteniendo la verticalidad, pero con ventaja en esta ocasión para la portera Claudia Martínez. De manos, de nuevo Claudia. Ahora es un 2-2. Bueno, está liberando a más gente para atacar, parece, en este segundo periodo. Con respecto al primero, el equipo alicantino tiene poquito que perder ya. Cerca del quinto una vez más Roses Playa y más trabajo para la portera alicantina. De nuevo con el brazo derecho. Poquita elaboración, pero intentan que sea efectiva, ¿eh? Preparada ahí ven, de espaldas para entrar Almudena Zabala en el equipo alicantino. También dorsal número 5, ahí ven a Silvia Hernández. Ha estado ya cerca 2 veces de estrenar su marcador Sol de Alicante, pero de momento con una efectividad pues inversamente proporcional a la que nos ha mostrado Roses en un primer periodo tremendo. Ojo que se mete hacia adentro, Roses cerca del quinto una vez más. Lo intentaba Florencia de León. Ahí está, la poderosa jugadora del Roses Playa. En ese 1 contra 1, además, se metía hacia adentro en una posición cada vez más favorable. El saque de esquina va a ser por ese lado derecho. 2 jugadoras de Roses a la espera. Todo el pack defensivo del Sol de Alicante. Sale el balón repelido y va a partir desde cero. Ya sin prisas porque está jugando con marcador y también con reloj. El Roses Playa. Eligen jugar por la izquierda. Ahí ha llegado tarde. Ha llegado tarde ahí Grace Bailey. Y acabó cometiendo la patada casi sin querer sobre la jugadora del Sol de Alicante, Almudena Zabala. Como ha pasado tan cerquita de cámara, pues hemos cogido perfectamente el sonido ambiente. Ahí está el montículo característico, típico de este deporte para un lanzamiento a portería. Seguro que le gustaría que fuera un poquito más cercano, pero la distancia podría ser buena, sobre todo si va entre palos. Allá va Almudena, al larguero. Pues es que ya está mereciendo el gol, ¿eh? Fútbol y vóley playa, Sol de Alicante está ya empezando a merecer el gol. Cuidado, no vaya a tener castigo otra vez. Buen balance defensivo de la propia Almudena Zabala. Bajando el culo mucho ahora también Alicante. También tirando de orgullo porque ha sido pasado por encima en el primer periodo, pero sí, ya esto tendría que ser un 1-4, un 2-4, porque ya son varios balones a la madera por parte del equipo que viste de rojo. Ha dado mucha ventaja en ese primer periodo. Corre el reloj, favorable a los intereses del Roses. Ahora se ha animado con un zurdazo lejano. El equipo catalán ha salido muy desviado, ha salido de esta instalación, de este camp municipal de La Torreta, de la Roca del Vallés. Ya hemos comentado en algún momento esta mañana, para los que no hayan estado esta mañana, lo volvemos a comentar para generar conocimiento de todo el mundo. Es una... ¡Ojo! Cerca de nuevo Alicante de conseguir el gol. Bueno, es una instalación que es perfecta ahora mismo para los deportes de playa, en virtud de un convenio que la Federación Catalana con el Ayuntamiento de Roca del Vallés decidieron firmar con horizonte a varios años para mejorar y convertir en óptima esta instalación deportiva, para que llegue ahí al grosor de capa de arena ya reglamentario de 40 centímetros con arena de sílice. Bueno, pues para que tenga el mejor equipamiento posible para estos deportes de playa. Ahí está el quinto de Roses. Gol de Roses Playa, gol de Florencia de León. No está dando ningún tipo de concesión, ¿eh?
El equipo de Cristina Elisa. 5-0, ya sería un 5 arriba. Volvemos a hablar del tema de averajes. No abandonaría la cuarta plaza de la clasificación porque la verdad es que Black Wolf, Igicontrol y Barcelona están muy destacados en la clasificación. Roses Playa llegaría al doble dígito, llegaría a los 10 puntos con esta victoria momentánea, pero es que se iría también al más 12. Al más 12 de golaveras y le metería muchísima exigencia a la Peña Real Madrid para el partido último de la tarde, si quiere optar a la cuarta plaza. Estaría apoderándose de esa cuarta plaza y por tanto del pasaporte a Torrox. Ojo, que ha estado cerca el sexto, Florencia de León. Bueno, pues en su jardín, ¿eh? Hay poquito verde en este jardín, pero está prácticamente en un jardín, Florencia de León. Juega Alicante de nuevo. Insistimos en esa mejoría, ¿eh? En el segundo periodo de Alicante, cerca del gol varias veces. De nuevo Florencia, uno más. Gol, 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 gol de Florencia de León. Gol de Roses Playa, Club de Sports. 6. Vaya finalización que tiene este equipo, ¿eh? Se le ve un equipo bastante trabajado. Pero ojo, ya, cara a puerta contraria, ¿eh? Cara a puerta contraria es un equipo de colmillo retorcido, ¿eh? Han sido más las ocasiones que han metido que las ocasiones que ha amarrado, ¿eh? El equipo de Roses en los 12 más 5, 17 minutos de partido que llevamos. Estamos a punto de llegar al Ecuador. 0-6, saque de centro para Sol de Alicante. De cuerpo a cuerpo, además Roses ahí, intimidando, metiendo cuerpo. Cayó al suelo Inmaculada Oliver, que fue objeto de falta. Y va a tener ahora sí bastante más favorable el tiro libre desde una zona ya muy centrada, no tan diagonal, bastante más cerquita, como si fuera un saque inicial. Ahí ven con mimo cómo está preparando el balón para intentar reventarlo hacia la portería. Gironi la va a pegar con la derecha. Ojo a ese viento lateral, ¿eh? Ahí lo vemos perfectamente en este plano con el banderín del centro del campo. Allá va, pierna derecha, fuera, a la red, pero a la de atrás, la protectora. La diferencia está siendo la efectividad, ¿eh? La efectividad sobre todo. Y no es poco, es mucha diferencia. Ahí vemos el desborde, se ha ido de hasta 2 jugadoras. Esta de Roses que falló ahí en el estoque. Le faltó lo último a Julia Prat. Ahora tiene que bajar ahí a zona defensiva y estaba en la ayuda defensiva por si queda algo vivo de ese 1 contra 1 por banda izquierda del ataque de Sol Alicante. Escaso premio para Sol Alicante, buscan ahora segundo palo, no había nadie. Sale el balón por línea de fondo. Partido a placer, ¿eh? A placer para Roses Playa, que bueno, en su periplo en esta fase de grupos, en el grupo A, empató a 4 en la jornada inicial en Mazarrón contra Black Wolf Academy. Luego perdió contra la Peña Real Madrid. Es un equipo que ha ido de menos a más, este Roses Playa. Perdió también en Mazarrón 1-6 contra Barcelona Beach Soccer. Luego en Águilas las cosas fueron un poquito mejor. Ganaron 10-3 a Maristas de Alicante. Y en el segundo partido de Águilas ganaron 8-1 a Spartan Beach Soccer. Y bueno, pues de momento empieza bien la cosa aquí en la Roca del Vallés. Parece con algún problema ahí. Son 2 El Hamidi, jugadora número 8 de Roses Playa, que va a ser la encargada de ejecutar ese tiro libre que se viene. Distancia bastante lejana, prácticamente a la altura del área propia. Ahí ven, no puede poner barrera. Sol Alicante, juegan en corto, optan por una posición un poquito más cercana para buscar el séptimo gol, que esta vez se lo niega. Fútbol y vóley playa, Sol de Alicante. Tiene la bola Lica Noval. La cierre del equipo alicantino. Juega atrás con su portera, decide cogerla. De manos, el balón largo, con ventaja para la defensora de Roses. El rechace se convierte en un duelo 1 contra 1. Qué valiente ahí Lica Noval. Sale de banda y va a ser balón para Roses. Pone el balón en juego a Alicia Povey.
Sigue por banda izquierda, levanta el balón de interior. Vamos a ver quién la caza de cabeza. Pues nadie. El balón cayó al suelo. Juegan las de rojo, cuerpeando ahí. Lucía Rico con su oponente. El lanzamiento y ahí está el primer gol, el que venía mereciendo. Sol de Alicante. Fútbol y vóley playa. Sol de Alicante venía mereciendo este gol. Ha tardado bastantes minutos en llegar. Prácticamente ni lo celebran. Pero es el premio merecido. Quizá algún gol más también. Por cómo empezó de bien el segundo periodo. Aquí vemos, ganan un balón en la zona ancha. Y ese derechazo acaba sorprendiendo la partera del Roses. Recortando distancias. Saque de centro para Roses Playa Club de Sports. Hemos atravesado ya el ecuador del segundo periodo. Balón arriba, volea, incompleta. Buscaba Aida en peine. Más cambios en Sol Alicante. Entra a pista Alexandra Fernández. Intentaba jugar por el lado del cambio largo. Cuidado, Roses, que con un saque rápido de banda piden falta por llegar tarde a la defensora. No la concede el equipo arbitral capitaneado por Luis Miguel Díaz. Nueva llegada desde atrás de Roses. Son dos el Hamidi. Jugada personal. Son dos. Estuvo cerca del séptimo. Está volviendo a llamar a la puerta Roses Playa. No parece haberle afectado ese gol encajado en contra. Roses Playa sigue pujando para intentar incrementar la brecha. Una jugadora de Sol Alicante en el suelo. Reloj parado. Este es uno de los preceptos en el reglamento del fútbol playa. Se juega a tiempo corrido, pero hay algunos preceptos que indican que hay que parar el crono. Va a ser saque de esquina para Roses. Se va a hacer el cambio de la jugadora que estaba dolorida en el suelo y va a entrar en pista Inmaculada Oliver. Refuerza ahí la defensa. El saque es por abajo de córner. Vamos a ver, porque esto al final es una rifa. Sale el balón rechazado. Sigue empujando Roses. Juegan por abajo las jugadoras, muy hundidas también las defensores de Alicante, que ahora ya salen un poquito más de la cueva y convierten las cosas en algo más difícil para el Roses Playa, que no ha podido finalizar la jugada. Sigue jugando fútbol y vóley playa Sol de Alicante. Las dos de la defensa con la portera. Bueno, parece que ha habido falta ahí en la cesión, parece haber sido. Algo le ha dicho el árbitro a Alexandra Fernández y va a ser tiro libre, parece. Silvia Hernández también ahí conversando. Y sí, parece que va a ser tiro libre desde el centro del campo para Roses Playa, después de esa acción atrás. Ahí, balón a tierra del árbitro. Ahí va a poder poner su montículo la lanzadora. Montículo ahí reglamentario, por así decir, típico de este deporte. Y la va a pegar, parece que con pierna derecha, por lo menos se perfila así, para pegarla Cintia Villarreal. Vamos a ver Cintia cómo va de puntería. Allá va la pólvora, Cintia Villarreal. El golpeo parece que no fue del todo de lleno. El balón salió por arriba. Y bueno, pues aguantó de pie la portera para al final poder golpearla. Ahí vemos el golpeo. La pega más de interior que de empeine, ¿verdad? Más a colocar que a romper. Vamos a ver el saque de esquina. Buscan segundo palo. Demasiado alto ese balón para Grace. De banda para Alicante. Opta por jugar directo. ¡Oh! Le botó muy encima ese balón a la portera. Busca un 2-1 Roses ahora por ese lado derecho, pero ha estado más rápida la defensora para meter el cuerpo. Tiene la opción de jugar atrás y lo hace. 3 últimos minutos del segundo periodo. Sigue siendo partido dominado, controlado por Roses Playa. Muy bien protegiendo ahora con el cuerpo Grace. La poderosa físicamente Grace Bailey. Juega hacia atrás Julia Pratt. Juega con la portera. Parece que se va a animar con un golpeo largo. Era más un pase que un disparo a portería, porque ahí estaba su compañera destacada cerquita de la portera rival. Ha salido el balón de banda por el lado derecho. ¡Ojo a ese recorte! Florencia de León a punto estuvo de volver a causar estragos. 2 últimos minutos del segundo periodo.
Ahí vemos el tráfico perfectamente en nuestro plano de cámara. Es el mejor para ver el tráfico de entrada y salida de los banquillos. Recuerden, cambios ilimitados en esta disciplina del fútbol. El fútbol playa. Con orígenes en las playas de Brasil en los años 90. Y fíjense el tamaño que ha acabado cogiendo. Ataca Alicante. En inferioridad numérica, eso sí. Ha dado tiempo para el repliegue de las jugadoras de Roses, que ahora se quieren marchar a campo abierto. Ahí está el 2-2. Conducción de balón. El golpeo manso para la portera alicantina. Brazo derecho. Balón a campo rival. La ventaja ahí para la defensora, que es la que tiene... ¡Ojo! Ese balón ha ido afuera de la portería. Cuidado con el efecto óptico ahí, que ha estado a punto de eclipsarnos. Balón de nuevo para Alicante. Ese rechace ha pasado cerca de ser un gol más. Sí que parece haber frenado, parece haber frenado Alicante un poquito a Roses Playa. Ahora se anima, o incluso una jugadora local, por así decir, a una chilena. La jugada más espectacular con diferencia de este deporte. Amigos, amigas, entramos en el último minuto del segundo periodo. Roses sigue con el marcador a favor, aunque su faceta goleadora parece ahora un poquito más adormilada. Juega Florencia de León. Hacia atrás. Domina Roses la situación, el partido, el marcador y también diría el reloj. Paula Fernández con su portera. Viene a ofrecerse también Florencia de León. Recibe, pero se le queda el balón corto. La anticipación de Alicante por parte de Nazaret Sánchez. Rápidamente se ha puesto el balón en juego. Ahora tiene la opción de la transición. Roses tiene opciones. Al final se la va a jugar ella. Tenía opciones de jugar a la izquierda y a la derecha, pero consigue el gol Alexandra Giró. Gol número 7, después de unos minutos de, no sé si llamarle sequía. Pero ha vuelto a ver portería, ha vuelto a perforar Roses Playa. En esta ocasión con el gol de Alexandra Giró, que tenía la opción de jugar ahí con Florencia. No, Florencia ya ha metido incluso por partida doble en el día de hoy. Bueno, pues ha decidido ser un poquito más egoísta en el más positivo sentido de la palabra. Alexandra para conseguir el gol número 7, el que hace 7 para su equipo. 13 segundos para el receso. Juega Alicante, decide jugar a derechas. El desborde. Vamos a ver en qué acaba esta jugada. En un saque de esquina. Se tiene que apresurar porque son solo 5 segundos los que faltan. Vamos a ver si ha valido o no esa puesta del balón en juego. Bueno, pues piden el balón para el centro del campo y parece que va a haber un tiro libre. Parece que va a haber un tiro libre ahí de nuevo para Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Se va a repetir el remate de centro. Ahí vemos la estructura de Roses Playa siempre que le toca recibir este tipo de jugada, con 2 jugadoras ahí en barrera. Una más liberada y otra pues tapando uno de los palos de la portera. Vamos a ver si hacen lo mismo. No, deciden jugar a derechas, exponer por este lado derecho, intentar ahí el desborde y al final ha estado a punto de cazarla Alicante. Sol de Alicante con esa jugada que acabó en un balón muerto, en un balón sin dueña. Pero al final no estuvo rápida la última jugadora del Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante para conseguir el gol que recortara distancias. 1-7, sigue dominando el partido Roses Playa. No se vayan, les mostramos las mejores jugadas de este segundo periodo y volvemos enseguida.
Bien, pues todo preparado para la disputa del tercer y definitivo periodo de este partido, dominado desde el principio, prácticamente desde el primer ataque por Roses Playa. Después del sorteo previo al tercer periodo, le corresponde jugar de centro a Sol Alicante. Ha estado mejor el segundo periodo que el primero el Sol Alicante, pero no le ha alcanzado nada más que para conseguir ese único gol que preside su marcador ante la efectividad manifiesta del Roses Playa, que se muestra muy amenazante, sobre todo para la jornada de mañana. El lanzamiento al larguero es el tercer balón a la madera. Ojo a este dato, es el tercer balón a la madera de Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante en este partido. Florencia, el desmarque de Florencia. La ayuda defensiva ha sido de Alicante. Por banda derecha quiere progresar Claudia Rodríguez. Duelo ahí entre las número 3. Claudia Rodríguez por un lado, Paula Fernández por el otro. Paula, por cierto, también goleadora en el día de hoy. Florencia quiere meter el cuerpo, pero ha estado rápida la defensora por su lado. Recuerden lo de mañana, Roses Playa. Mañana se jugará esa cuarta plaza, salvo error o omisión de la Peña Real Madrid contra Igicontrol Melilla B. Mañana en la matinal. Mientras que Sol Alicante despedirá la jornada y echará el cierre a esta instalación deportiva. Hasta la próxima. Enfrentándose mañana al mediodía, 11:45, al Black Wolf Academy. El equipo de Rubí, provincia de Barcelona. Cuidado con ese balón que se ha quedado corto y gol. En esta ocasión no hizo falta la elaboración de Roses Playa. El gol número 8 para Roses Playa. Uno más de Florencia de León. Esta vez aprovechando el error de las rivales. Ese balón de la portera que se quedó muy corto. Sorprendió a la defensora, a la cierre, que no era otra que Almudena Zavala. Y al final pues todo fue un 1 contra 1. Un win-win para la dorsal número 9 del Roses Playa, que eleva el marcador ya al número 8. O lo que es lo mismo, a un +7 de golaveraje, que si miramos a la clasificación, pues ahora mismo sería un +14 para Roses Playa. En eso, la verdad es que superando muchísimo a la Peña Real Madrid de Melilla, que es su rival más directo, digamos, por el orden final de esta fase de grupos. La Peña Real Madrid de Melilla, que jugará contra Maristas de Alicante en el último partido de esta vespertina aquí en la Roca del Vallés, en el camp municipal de La Torreta. El partido que cerrará a eso de las 7:30 de la tarde. Juega Alicante. Balón para la portera. Se proyectan hacia arriba. Poco preciso ese servicio, aunque bien Alica Noval ahí para meter el cuerpo y recuperar de nuevo el balón. Ahí están jugando de nuevo las dos de atrás, que están teniendo la verdad bastante problemas en ese triángulo, porque la presión está siendo muy bien seleccionada por parte de la jugadora más adelantada de Roses. No están negociando ningún esfuerzo físico, además en una tarde como esta, Nos informan desde ahí a pie de arena, 32 grados. Importante la hidratación el día de hoy para las que están abajo, para los que estamos en la grada, los que estamos fuera, pues abanicos y todo tipo de refrescos y líquidos en estado frío. Juega Roses Playa por mediación de Julia Prat, esperando que se active la presión del equipo alicantino. Preparada está para jugar la portera también. Ahí está ese servicio hacia atrás de aquella manera, también lógica. La relajación del Roses también es difícil. Se quiere proyectar en ataque Nacha Garrote. Ahí está el 1 contra 1. De momento con ventaja parece para la defensora. Sigue insistiendo, sigue acosando Nacha Garrote. Caen las dos al suelo. Vamos a ver quién la gana al final. Deciden pararlo los árbitros. Decide pararlo Luis Miguel Díaz. Y va a ser balón para Alicante. Preparado para ponerlo en juego Silvia Hernández. Un lanzamiento, hay un tiro libre, pero bastante alejado. La posición de pie del árbitro es donde tiene que ponerse el balón en juego. Es una distancia bastante larga, cerca de los 40 metros. 9 minutos para el final.
el toque por abajo. Había 3 jugadoras del Roses Playa ahí en el balance defensivo, por tanto no tuvieron problemas. La ha ganado Julia Prat. Juega atrás con su compañera en portería. Recibe de nuevo Julia. Se la acomoda Julia Prat. Ahí vemos al técnico Gironi también activar los movimientos en el lado contrario de la pista. Gana la espalda Julia Prat. Buena la anticipación en defensa de Alika. Ya estamos en el tercer periodo. Ya vemos algún que otro gesto de cansancio, ¿eh? Balón de banda, esta vez de manos. Jugado de manos por Roses Playa. Se sigue jugando en esta zona derecha. Hay hasta 3 jugadoras de fútbol y vóley playa Sol Alicante preparadas para refrescar al equipo. Juega Roses por mediación de Grace. Grace se desmarca, esperan que las compañeras elaboren, pero prefieren no arriesgar jugando atrás con portera. Todo a favor de Roses Playa Club de Sports. Balón para Nacha Garrote. Ha perdido el duelo y estuvo a punto de recortar distancias Sol Alicante. Balón a la pivot, a Cintia Villarreal. Ojo desde atrás, ojo qué poderosa. Ojo Roses Playa, zurdazo. Estuvo a punto de reventar la escuadra. Continúa la jugada. Sondos El Hamidi ha sido la que ha protagonizado esa acción individual. Conducía prácticamente como si estuviera en un campo de césped artificial, ¿eh? Qué poderío de Sondos El Hamidi, la dorsal número 8. Ahí ven del Roses Playa Club de Sports cómo va conduciendo sin perder la verticalidad en ningún momento, sin perder la inercia. Esto es muy difícil hacerlo con 40 centímetros de arena de sílice debajo. Y bueno, el tema físico de nuevo vuelve a estar en contra de Sol Alicante. Un nueva jugadora ahora con problemas. Tienen que intervenir el staff con ese spray de frío. Que bueno, pues para el momento ayuda un poquito, pero luego por la noche yo creo que no te libra de tenerte que poner hielo un ratito. Bueno, ¿quién dice por la noche? Por la tarde quizá también. 7 minutos por delante todavía de dominio de Roses Playa y de mantener el tipo, ¿no? Es lo que le está tocando en esta jornada número 6 en segunda división femenina, grupo A. Al fútbol y vóley playa Sol de Alicante, que en las jornadas previas, bueno, pues cayeron contra Peña Real Madrid 2-8. Perdieron contra Barcelona 9-1. Perdieron contra Maristas Alicante 1-4. La verdad es que los 3 equipos de abajo se han ganado entre ellas. Entre sí, ¿no? Luego en Águilas, en Murcia, consiguieron la única victoria que tienen contra Spartan Beach Soccer, contra las valencianas, 4-1. Y desde entonces pues no han vuelto a sumar puntos. Si no hoy, que ya está bastante difícil, bueno, vamos a ver mañana, ¿no? Ahí está de nuevo Roses Playa con esta dorsal número 8 que está siendo prácticamente imparable en este tercer periodo. Y el rechace está empujando muchísimo. Roses Playa está acercándose incluso al doble dígito con una Sondos El Hamidi que está desequilibrando muchísimo en faena atacante. Y bueno, pues el rechace esta vez, el gol fue para Alicia Povey. Ahí está el primer intento, que fue de Grace Bailey. La jugada la inició la dorsal número 8, que vende espaldas como espectadora de lujo, y el rechace finalmente. La tercera fue la vencida para Roses Playa, que ha conseguido el gol número 9. El más 8 en el average, que sumado al que tiene más 7, pues sería ya un más 15, ¿eh? Ya son números, al menos en el gol average, son números de equipo que está arriba. Lanzamiento ahora de Playa Alicante. Directo desde el saque de centro. Esta vez pasó un poquito más cerca de la portería de Roses Playa. 6 minutos todavía por delante. Quiere llegar a los 10 goles, al doble dígito Roses Playa. Por el lado derecho, balón a la espalda. Protege Grace Bailey, cae al suelo. También su defensora cayó antes. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Va a ser falta a favor de Roses Playa. Ahí a la altura del banderín amarillo del área. Por tanto, pues como si fuera un penalti, ¿no? Ahí ven como Grace mete el cuerpo. Yo creo que lo que pitan es el agarrón por parte de Almudena Zabala. Y como es dentro de esa línea imaginaria que es el área, va a disponer ahí un lanzamiento
de pena máxima Roses Playa para irse a los 10 goles. Marcador doloroso para Fútbol y Vóley Playa Sol de Alicante. Y ahí está preparándose Roses Playa para convertir. El árbitro poniendo a todas a la distancia reglamentaria. Preparada para lanzar Grace Bailey, la dorsal número 12 del Club Sports Roses Playa. La va a pegar con la pierna izquierda, al menos se perfila para ello. Allá va Grace. Balón a un lado, portero al otro. Gol número 10 de Roses Playa. Bueno, pues de momento está siendo el resultado más rimbombante de esta jornada sexta en el grupo A, teniendo en cuenta pues que esta mañana hemos tenido un 8-1. El 8-1 con el que Black Wolf Academy se ha deshecho de las valencianas del Spartan Beach Soccer. Ahí ven con qué parsimonia, con qué tranquilidad, con qué solvencia Grace Bailey ha puesto el balón lejos del alcance de la portera. 1-10. Va a sacar de centro Sol Alicante. Recordemos, algún saque de estos de centro ha estado cerca de conseguir el contragol. El equipo que viste de rojo. Ahí lo vuelve a intentar, pero ya con menos fuerzas, con menos acierto. Superioridad defensiva atrás de Roses Playa. Suben incluso conduciendo el balón, juegan a izquierdas, el toque de primeras buscando segundo palo. Inició la jugada Alexandra Giró. Ese balón no ha salido de banda, por tanto ahí llega a solventar la portera. Brazo derecho de nuevo. Tercer y último periodo, 5 últimos minutos que se le están haciendo algo largos. Se le están haciendo algo largos a Playa Fútbol y Vóley Playa Sol Alicante. Introducen un nuevo cambio, se reincorpora a pista Alica Noval y va a tener de nuevo lanzamiento tiro libre. Roses Playa, que no se conforma con los 10 goles. Parece que es Florencia, ¿no?, de León, la que está preparada para ensayar el disparo desde la línea imaginaria de, efectivamente, Florencia, desde la línea imaginaria de esos dos banderines rojos que indican dónde estaría la línea imaginaria del centro del campo. Se perfila para reventarla con la derecha. Ya va Florencia de León. Pierna derecha al travesaño. Casi parte la portería en dos. El rechace le ha llegado incluso a la propia Florencia de León. Claro que la ha tocado dos veces, porque en este caso no cuenta el lanzamiento al travesaño. ¡Qué potencia! ¡Qué finalización! ¡Qué ataque! Bueno, ahora mismo es un equipo, la verdad, Roses Playa, que está luchando en la zona media de la clasificación. Yo creo que va a entrar en playoff, seguro. Sobre todo con esta victoria lo tiene prácticamente hecho, lo de tener pasaporte para Torrox, para Málaga. Pero la verdad es que en ataque es un equipo que no tiene nada que envidiar a los Igicontrol Melilla, a los Barcelona Beach Soccer y a los Black Wolf. El tiro libre ahora es para Sol Alicante. Ahí está, pierna derecha al palo y dentro. Ya venía mereciendo Sol Alicante alguna de estas. Y ahí está el gol, que también un poco pues ayuda a mantener los brazos en alto, los brazos en guardia. A Sol Alicante, ahí está el lanzamiento, pierna derecha, lejos del alcance de la portera, que con hacer la estatua y mirar no ha podido hacer mucho más, la verdad. Anatán es la portera que en ese momento estaba ahí. Bueno, va la cosa de lanzamientos desde el centro del campo. Florencia de León con pierna izquierda. Lanzamiento muy centrado, fácil para la portera. Balón de manos, buscando un 2 para 2 de las alicantinas. Todavía yo creo que vamos a ver algún gol más. No sé si en una portería o en otra, pero a estas alturas de encuentro y más con el calor que hace, recordamos 32 grados, pues los partidos que se abren bastante, ¿no? Juega Roses Playa, jugada invalidada. Vamos a ver qué han pitado ahí. Hay una jugadora de Sol Alicante un poco renqueante. Sí, se duele de la parte alta del brazo, ya hombro casi. La jugadora de rojo. Balón de nuevo en juego. Felizmente parece que sin consecuencias. Balón atrás para la portera. La pone en campo rival Ana. Bueno, el desborde por banda derecha. Tenía dos opciones de remata en el primer y segundo palo Roses Playa. Un completísimo Roses Playa que está haciendo un partido rayando la excelencia. Saque de esquina. El automatismo ahí yendo al segundo palo.
muy bien. Faltó nada, pues que llegara el balón ahí. Pero la verdad es que sobre el papel una jugada muy buena de ejecución. Estuvo a punto de llegar ahí Nacha Garrote. Vuelve a intentar los Roses. Son 3 defensoras, un atacante. Por lo menos se fue de la primera. La atacante de Roses Playa. Pide el balón para ponerlo en juego. Evelyn. Aunque los árbitros han pitado de nuevo el saque de esquina. Ahí está Roses de nuevo. Vaya partidito que se está marcando Roses. Además está ganando muchos desbordes en esa zona que ahora mismo está explotando Florencia de León. Vuelve a acabar muchísimas jugadas acabadas por Roses. Y el equilibrio defensivo muchas veces con una jugadora basta. En este caso, Nacha Garrote, que estaba allí en el puesto de cierre. Cuerpeando ahí. Y jugando hacia atrás Nuria Marco. Jugó hacia atrás, pero claro, no pudo localizar del todo ese pase hacia atrás y se acabó convirtiendo en otro saque de esquina, otra vez desde el mismo lado, otra vez las 2 opciones de remate de Roses. Cae el balón al segundo palo, Florencia buscó el palo de la portera. Se lleva las manos a la cabeza, pues posiblemente de los goles que ha metido esta opción era bastante más fácil que algunos de los goles que ha metido en la tarde de hoy aquí en este municipal de La Torreta de la Roca del Vallés. Balón atrás de nuevo. Le cuesta muy poquito a Roses Playa recuperar el balón. Estaba a punto de tocarla con la mano, si es que no la ha tocado Cintia Villarreal, evidentemente de manera involuntaria. Ahí la ven de espaldas, lo sale el número 11, le vuelve el balón a Cintia. Habilita la portera. Se activan los desmarques en el lado contrario. Parece que han pitado ahí la cesión y efectivamente va a tener el lanzamiento desde medio campo. Fútbol y vóley playa, Sol de Alicante, se lo pide Alexandra Fernández. Pide en campo abierto para la lanzadora. Se toma su tiempo. Alexandra Fernández, el montículo no demasiado grande, tampoco es necesario tanto, para que no se te vaya el balón demasiado arriba. Se perfila para el pie derecho, allá va Alexandra, chuta. Desviado. El lanzamiento del equipo alicantino. 3 últimos minutos. Bueno, ya estamos en 2:40. Para el final del partido vuelve a jugar Cintia. Esperando la presión de las rivales. No tiene por qué correr ya Roses Playa con este marcador tan favorable. Buscan de nuevo a la referencia arriba, que en esta ocasión le está tocando a Son 2. Ahí está la pugna en esa zona peligrosa. Ahí en físico la verdad es que se están mostrando muy certeras las jugadoras de amarillo. La chilena estuvo a punto de convertirse en gol, esa chilena de Julia Prat. Venimos comentando el buen ataque que tiene Roses Playa. Bueno, pues ya ven, acabando incluso jugadas de chilena. Buena anticipación ahora de la propia Julia. Juegan con portera, juega con Anatan. Balón a la espalda, un poquito ladeado. ¡Ojo a ese movimiento! Tremendo el movimiento de Son 2 el Hamidi. Vaya movimiento de esta jugadora, que hay veces que parece que está jugando en césped artificial. Cae el balón al segundo palo. Buscaba ahí ya rizar el rizo Julia Prat. No sé, se dejó sorprender la defensa alicantina, que sigue refrescando al equipo para no perder en la cara. Bueno, ha igualado un poquito la verdad en este tercer periodo las fuerzas Sol Alicante con respecto a Roses, pero sí es verdad que también en finalización de jugada, también Roses en el tercer periodo se ha mostrado superior. De nuevo Son 2, Ojo Son 2, que le da igual jugar por abajo. Tremendo el tercer periodo de esta jugadora número 8. Gana el duelo por el lado derecho la 9 de Sol Alicante, que es Almudena Zavala. Ese balón no ha salido todavía del todo, así que seguían pugnando, un poquito ya de desesperación también. Son muchos minutos ya. Son 35 minutos los que lleva ya a las espaldas el equipo alicantino, muy por abajo en el marcador. Ya solo quedan 40 segundos de ejercicio de resistencia. De nuevo balón para Roses Playa, es Nacha. Juega con Anatan. Juegan atrás, pasan fácil a la espalda y esta vez el remate de Alicia Povey, un poquito centrado, fácil para la portera.
La ganan ahora las alicantinas. Pierna derecha. Pues estuvo a punto de conseguir el tercer gol. Sol Alicante. El partido a punto de expirar. 10 segundos. Roses que no pierde el ánimo de seguir buscando goles. Ahí vemos ese lanzamiento al travesaño. El rechace. Pues no sé si eso ha entrado en tiempo. No sé si eso ha entrado en tiempo. No ha entrado en tiempo. No ha entrado en tiempo esa última jugada. El lanzamiento al travesaño y el rechace con todo a favor para embocar, con todo a favor que te permite 40 centímetros de arena de sílice, evidentemente, con la dificultad que eso entraña. Pero aún así, 2-10, con este 2-10 suficiente para Roses Playa, que en la clasificación suma 10 puntos, se pone a tiro de Igicontrol Melilla, eso sí, con un partido más disputado por Roses Playa y una buena caja también de golaveraje con un más 15, que en caso de un posible empate a puntos, que es difícil que se produzca, bueno, pues le podía valer también. Nos vamos a tomar un descanso. Enhorabuena a las chicas de Roses Playa, a las chicas de Girona, por esta victoria. Nos tomamos un pequeño descanso y nos preparamos para el siguiente partido. Comenzará a las 6:15, nada, en 8 minutos, entre Igicontrol Melilla B y Barcelona Big Soccer Club. Es el partido de la jornada. Se enfrentan segundas y terceras clasificadas en duelo directo ahora aquí en la arena de la Roca del Vallès. Volvemos enseguida.